ahorita, antes de la pausa, pues comentamos lo siguiente. Con la famosa Ley 100 de 1993, uno encuentra que verdaderamente se abrió la esperanza de llegar a la seguridad social a muchas personas que no teníamos seguridad social. Entonces, esta seguridad social por primera vez se abre a las personas independientes, a los que no podían en un momento cotizar. Se crea una forma subsidiada, es decir, hay unos principios de universalidad, pero el énfasis es muy importante porque la Ley 100 nos abrió un primer espacio, pero también fue mal manejada porque permitió que muchos grupos privados capitalistas intervinieran en el manejo. Por ejemplo, eso es lo que hoy en día pretende regularizar hoy la ley de la reforma a la salud. Pensar que esos recursos sean verdaderamente manejados en la mejor forma para que pasen directamente a quienes son los beneficiarios y no haya un intermediario, que es donde se están perdiendo los recursos. ¿Qué pasa con ese Estado proteccionista? El Estado proteccionista fue el mismo Estado de Filadelfia, de la Carta de Filadelfia de 1941, cuando en los Estados Unidos se propuso por primera vez que deberíamos de ser proteccionistas a todos estos sistemas, y así lo hizo el Estado, pero el Estado proteccionista como tal tiene un límite. El Estado no puede ser totalmente proteccionista, debe permitir que los propios trabajadores generen su propia dinámica para que a su vez ayuden a protegerse a sí mismos. Entonces, por eso es que se crean filosofías como sociales del Estado, empresas sociales, con toda esa categoría de trabajadores que pueden en un momento determinado proponer. Pero lo que sí uno mira con preocupación es los periodos anteriores que se vivieron entre todos nosotros, que aquí lo hablábamos con los compañeros y los amigos muy estudiosos en el derecho al trabajo. Uno no puede pensar que alguien con una dinámica totalmente diferente al derecho laboral haya podido vislumbrar que el firmamento se apagaba a las 10 de la noche y no se apagaba a las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para despojar a los trabajadores en un momento determinado de unos recargos, y entonces eso, en vez de generar verdaderamente una fuente de trabajo, porque según el Times nosotros pasamos del puesto 48 en inversión, pasamos al puesto 16, y por eso encontramos que efectivamente fuimos aquí abanderados con una gran inversión extranjera en Colombia, pero con una alta tasa de desempleo. Entonces uno dice, son dos contradicciones: ¿por qué se invierte, cierto? ¿Y por qué hay desempleo? Entonces hay algo que no hay una reinversión social. Uno nota que no hay reinversión social. Es decir, quien viene a invertir a nuestro país efectivamente logra el mejor logro, se lo lleva y no reinvierte en el empleo formal. Esa es una de las políticas de desempleo actual, que es lo que nosotros tenemos que sentarnos a revisar en el tema, que convoquen a las universidades, que convoquen a los estudiosos del tema, a quienes verdaderamente hagan las propuestas para que sea el legislativo quien haga verdaderamente respuestas a todas estas necesidades. El adulto mayor, lo que tú decías ahora, es la persona más desprotegida. Los que no lograron un sistema pensional hoy en día se ven abocados a la miseria. Hoy se ven abocados a que alguien de su familia, si tiene empleo, le puede ayudar, porque si no tiene empleo ya son dos miserables en la familia. Pero también viene el tema de los contratos por prestación de servicios y de los trabajadores independientes, que además genera errores, equívocos en las cifras o en las estadísticas sobre empleo. Estamos hablando de que en Colombia cerca del 52% de los trabajadores, la mayoría de ellos son del área informal, y solamente como un 4% real son trabajadores de nómina. El resto hay mucha informalidad y no lo cuentan en las cifras como desempleo, lo cuentan como sectores productivos, como sectores económicamente productivos. Entonces, cuando una persona, por ganarse la vida, le toca registrarse y obtener un NID y un RUT y una cantidad de elementos para poder trabajar y que le paguen sin prestaciones sociales, sin garantías de ninguna naturaleza, ¿sí?, con el consecuente detrimento de sus condiciones laborales, pues está generándose un error también bastante grande. Entonces, ahí ¿cómo comprendemos esta situación? Doctora Avendaño, y yo le agregaría algo. Esto es lo que lleva a la desformalización y a la precarización laboral. Y definitivamente hay un actor que todos creo que lo reconocemos y que es el padre de esta normatividad, y que es Álvaro Uribe Vélez. Está la ley 50 del 90, está la ley 100 del 93, está en las reformas laborales y las reformas pensionales que trae este señor, está el acto legislativo 01 de 2005, con el cual prácticamente se elimina la posibilidad a los colombianos de pensionarse, y sobre eso ahora profundizaremos, pero eso quería tocarlo, doctora Avendaño.
Sí, efectivamente, los que hemos dedicado el estudio al derecho del trabajo, pues vemos que lamentablemente todo esto ha sucedido. Uno no explica cómo una política social pública permita que las personas cada día sean despojadas de su derecho pensional, que cada día de su derecho de negociación, por ejemplo con el acto legislativo número 1, cada día una persona tenga que demandar para que sea la justicia laboral quien le diga que eso es un contrato realidad, un contrato de trabajo, y poderle dar las prestaciones y los deberes que le competen a ese contrato, pero solamente por vía judicial. Hoy en día ya con la ley 1495 podemos pensar ya el cumplimiento de los antecedentes procesales de 3 sentencias para que, por ejemplo, en el caso patético de muchas empresas que ya han sido sentenciadas, que subcontratan o contratan a favor de terceros y que ya han sido condenadas por la justicia laboral, a que verdaderamente se les reconozcan a esos trabajadores sus acreencias laborales, pues ya en el futuro, el nuevo momento que usted demanda, ese juez del trabajo tenga esos precedentes laborales y le reconozca el derecho a ese trabajador. Es decir, doctor Avendaño, aquí el tema no es que si nosotros ganamos, claro, se reparten las ganancias y los fondos son los que más ganan, pero si nosotros perdemos, los fondos no pierden porque ellos le trasladan la pérdida es al trabajador, y ahí realmente quien pierde siempre es el trabajador, más no los fondos que se crearon. 10 de la mañana, 59 minutos, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Han considerado que esa reforma pues ha sido dura, injusta, han endurecido el número de años mínimos para tener derecho a la pensión, el número de años para tener derecho al 100% y a la edad de jubilación, y suben la práctica para la mayoría de los ciudadanos allá en España a los 67 años, o sea que allá también están en esa misma preocupación. Pero comentábamos hace un rato en nuestros micrófonos que el mismo fenómeno se presentó en Francia, y aquí hemos venido recibiendo toda esta serie de reformas sin ningún tipo de expresión y manifestación, y con un silencio que hiela la sangre por parte de las organizaciones sindicales. Silencio sepulcral, diría Héctor Lavoe. pero mire, hay que hacer también una reflexión. Yo sé, y ahorita le pido el favor a Francisco que haga una intervención al respecto, pero pongamos el otro lado de la balanza. ¿Cómo a nivel mundial se está dando esta situación y ocurre en Bolivia, que Evo Morales coge estos fondos que los tenían los privados, que los tenían los españoles, los franceses, los ingleses y los gringos, los nacionaliza y logra bajar la edad de jubilación para los hombres, que lo tenían en 65 años, y lo baja a 58 años, y para las mujeres lo baja de 62 a 55 años. Y esos fondos hoy al servicio del Estado boliviano, están dándole unas ganancias bien importantes, y sobre eso está montando un modelo de desarrollo de la economía en Bolivia. Y hoy, hacia lo que quiero que Francisco nos conduzca en su intervención, es por qué reaccionan los pueblos. Mire cómo en Europa el pueblo europeo, los trabajadores, los jóvenes salieron a protestar por esta nueva normatividad en el tema de pensiones. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, con Egipto, con Yemen, con todas estas naciones que el pueblo está saliendo a protestar? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Bolivia, que cuando Evo subió el azúcar, el pueblo salió a protestar? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado en Colombia, que tenemos un silencio sepulcral? Uno hace el análisis y lo que ve es que somos un país lleno de miedo, nos cunde el miedo. No es normal que un país del primer mundo como Francia le quieren hacer una reforma modificándole 2 años a la pensión a la gente, y la gente sale y dura días peleando en la calle y se presentan unas protestas fuertes, serias. Y en Colombia paraliza el país. Se paraliza. En Colombia la han venido modificando como han querido, ya no tenemos 75% de pensión, sino el 65% como base, y de ahí disminuyendo. Ya no tenemos 1000 semanas, sino 1300 semanas, y con proyectos de ley para aumentar. Cada día las normas han sido en retroceso. Hablamos hace un rato, ley 50, ley 100, ley 789, ley 797, acto legislativo en el 2005, todos en contra de los trabajadores, y los trabajadores en una sumisión que es aterradora y que es cómplice. Nos falta más dinámica como pueblo para salir a protestar las cosas que vienen en contra nuestro. Pero
depositada, pero lamentablemente ese mayor riesgo conlleva también la aceptación de unas condiciones en las que tácitamente uno expresa y manifiesta, listo, yo invierto en el mayor riesgo, pero también tengo el riesgo de perderlo todo. Es decir, que fácilmente los fondos de pensiones privados pueden declararse en quiebra, pueden decirse no tenemos cómo responder y cómo pagarles, y simplemente levantan sus corotos, se van, y ¿a quién le toca pagar eso? ¿Y cómo queda entonces la seguridad social de los colombianos? Miren, aquí hay un volver al seguro social, porque definitivamente es el único que a futuro le podrá garantizar su pensión. Como va el riesgo financiero que tienen estos fondos, como va la dinámica económica mundial, yo pensaría que en muy poco tiempo en Colombia se viene a presentar también una situación de quiebra de estos fondos privados, porque es que las ganancias se están yendo del país, lo que hablábamos ahora. ¿Quiénes son los dueños de estos fondos privados? Los españoles, los franceses, los ingleses y los gringos. Entonces esas ganancias no están quedándose en el país, sino las ganancias se están yendo del país, y hay que tener cuidado con eso. Eso es una situación. Y frente a lo que decía Francisco, yo creo que vamos a tener una oportunidad de oro, todos los oyentes, las personas que nos siguen en el Agente Cívico, porque el 14 de febrero llega la comisión de alto nivel de la OIT. Y esta comisión de alto nivel de la OIT va a estar toda la semana del 14 al 18 de febrero aquí en el país. Y los trabajadores colombianos vamos a tener que hacernos sentir, porque esta comisión va a venir a mirar unos temas que son estratégicos para los trabajadores colombianos. Y va a haber una concentración el día 14 de febrero frente a la Vicepresidencia de la República. A las 8 de la mañana se está citando, donde todos los que se vean afectados por las políticas económicas y por las políticas laborales vamos a tener que estar allí. O sea, aquí no se está hablando solo del dirigente sindical, del líder sindical, de aquella persona que esté sindicalizada. Todo trabajador, no trabajador, persona que tenga un empleo digno, persona que no lo tenga, ¿cierto? Todos vamos a tener que estar allí porque todos estamos siendo afectados por este sistema. Y aquí vamos a ver la respuesta del pueblo colombiano. Yo pensaría que tiene que llenarse mínimo la Plaza de Bolívar ese día que llegue la comisión de la OIT. Porque si viene una comisión de la OIT de alto nivel, que viene y tiene una agenda en derechos humanos, en el tema laboral, en el tema de pensiones, en todos estos temas, viene y encuentra a 4 pelagatos siempre, que son los dirigentes sindicales, porque incluso se ha perdido ese espacio de movilización de los trabajadores, y encuentra a 10 líderes sindicales echándose el mismo discurso, pues definitivamente quien siempre va a llevar las riendas en este tema van a ser los empresarios y el gobierno colombiano. Entonces aquí va a haber una prueba de fuego para la clase trabajadora y para todos los colombianos. El 14 de febrero a